Capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no extraviase más a las naciones hasta que terminasen los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron sobre ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús, y por hablar acerca de Dios. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Y llegaron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que fueron terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los 1000 años. Ahora bien, luego que hayan terminado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a extraviar aquellas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de estos es como la arena del mar. Y avanzaron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero fuego descendió del cielo y los devoró. Y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono. Y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo. Es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Además, cualquiera que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahí dijo, según sus hechos. Sí, sí. ¿Estaban muertos o estaban vivos cuando se les dijo eso? Acababan de resucitar. Este es un proceso, como va a decir el hermano. Ahorita le explicaré. Pero eso te presenta otro problema, Israel. Que la segunda resurrección es después de los 1000 años. ¿Dónde dice que sea después de los 1000 años? Ahí dice, ahí. ¿Dónde bueno, dice? préstame la Biblia. Dice que los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Yo nunca he visto eso. Pues ninguna. Pues yo sí lo he leído. En el final de los 1000 años, ahí los que queden, eso sí, ya van a ser perfectos. Y eso ya al final, bueno, eso sí. Ahí está un buen punto, porque yo he leído que al final de los 1000 años entra la segunda resurrección, no antes. Hay 2 resurrecciones, ¿no? Habría que investigarlo más a fondo. Pastor Gamaliel, este concepto de la doctrina que ellos introducen, de un nuevo reino, y que es su doctrina principal, la oferta mayor que tiene el testigo de Jehová, no es redención, es un paraíso acá en la tierra. La oferta principal y el mensaje principal no es Jesucristo, no es redención, es un paraíso acá en la tierra. Entonces, al introducir esta doctrina de un pecador que muere y paga su pecado para que finalmente venga a revivir y esté bajo el paraíso de Jehová, como ellos lo plantean, para tener un paraíso acá en la tierra.
y de ahí ellos van a serían juzgados al final, ¿no es cierto? Una clara contradicción al tema de las dos resurrecciones, porque ya no serían dos resurrecciones. Habría una primera resurrección general y después tendrían que morir para volver a ser resucitados, al cual nos lleva a una paradoja bíblica, ¿no? Solamente la Biblia está hablando de dos resurrecciones, no hay más. Dentro de la misma Biblia se introduce que la segunda resurrección es para muerte, y se sigue hablando de justos e injustos. Entonces, si la doctrina se plantea así, sería la doctrina sin fin, porque se volvería a repetir el proceso, y casi estamos hablando al borde de la reencarnación, pero en otro concepto, la resurrección para otras oportunidades, o para que otros planteamientos y otras opciones que tengan las personas. Aunque también es contradictoria la doctrina de fondo, porque no todos van a resucitar, o sea, no todos los que murieron pagaron, porque si le recordamos los puntos de Coré y otras personas más, ellos ya no tienen posibilidad. O sea, acá el texto tampoco es aplicado para todo el mundo. Es otra gran característica de los testigos de Jehová, que por ejemplo, si le plantamos a Noé, a Adán y a Eva, los testigos para ellos no resucitan, pero ellos murieron. Entonces, si murieron, pagaron, pero no, ellos no. Entonces, siempre es un patrón común, una doctrina alterna, y sigue siendo una marejada de contradicciones. O sea, es una doctrina que contradice otra, y la segunda doctrina, que es alterna, esta de que no todos van a resucitar, también contradice otro versículo más y otra idea de las dos resurrecciones. Entonces tienen un mar de contradicciones y segundas doctrinas para segundas oportunidades, una manera de interpretar la Biblia para unos sí, para otros no, de manera arbitraria, sin ninguna base, decir por qué estos sí, por qué estos no, sino bajo razonamientos totalmente personales de la sociedad en Brooklyn. Cambio. Mira qué interesante comentario has hecho, profesor, porque estos encuentros precisamente sirven para analizar el espíritu de la doctrina de la Sociedad Watchtower, que no todos los hermanos en Cristo la conocen. Obviamente, profesor, ni tú ni yo la conocemos porque no somos de ese espíritu. Yo mismo estoy analizando lo que plantean y por qué lo plantean, ¿no? Hay muchas contradicciones exactamente. Yo lo que estoy descubriendo aquí, Rodrigo, porque estoy metido en el tema, es que la doctrina de fondo es negar el castigo eterno. A estos no los voy a resucitar, porque si los resucito, ¿qué voy a hacer con ellos? Si los guardo en un lugar, sería injusto, porque eran malos. Entonces, como no los puedo guardar en un lugar y tampoco los puedo atormentar por toda la eternidad, entonces no los resucito y punto, ¿no? Ya me deshice de ese problema. Número 2, los que mueren ya pagaron, no necesito atormentarlos en ningún lugar, nunca, sino que les voy a dar otra chance para que se regeneren, porque yo soy un Dios de amor. O sea, la premisa de fondo siempre es sostener que Dios no puede castigar a los malos. Entonces van entrando en planteamientos contradictorios unos con otros. Ahí está, a mi parecer, profesor, la raíz de estos planteamientos. Cambio. Se trata de presentar un Jehová que no castiga, que da oportunidades, y luego a los que no se regeneren en el milenio los va a destruir porque no puede atormentarlos. Bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué más sale, profesor. Muy interesantes tus comentarios. Cambio. Ok, yo no veo en la Biblia que un muerto, una vez muerto, le den chance. No lo veo así, no lo encuentro. Yo encuentro que el que muere lo van a llamar. Y no lo van a llamar para ver qué hace, lo van a llamar por lo que hizo. Bueno, así, porque dice ahí, dice la Biblia, vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono blanco, y luego dice así, fueron juzgados los muertos por las... ¿cuáles hechos? Los hechos que van a... ¿Cuáles hechos? Los que hicieron. Habla de un periodo usted acaba de decir, 1000 años. usted mismo se acaba de responder, Gamaliel.
Usted se acaba de responder ahorita. Según sus ellos quisieron. Pero fíjese, usted está hablando Pues sí. conmigo ahorita. Cuando está mismo, dijo, como usted mismo lo acaba de decir, ahorita lo contestó usted mismo. Ahí dijo, según sus hechos. Sí, pero sí. ¿estaban muertos o estaban vivos cuando él dijo eso? Acababan de resucitar. Este es un proceso, como va a decir el hermano. Ahorita le explicaré. Pero eso te presenta otro problema, Israel. Que la segunda resurrección es después de los 1000 años. ¿Dónde dice que sea después de los 1000? Ahí dice. ¿Dónde Bueno, dice? préstame la Biblia. ¿Dónde dice la Dice Biblia? que los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Yo nunca he visto eso. Pues En ninguna. Pues yo sí lo he leído. En el final de los 1000 años, ahí los que queden, eso sí, ya van a ser perfectos. Y eso ya Al final, bueno, eso sí. ahí está un buen punto, porque yo he leído que al final de los 1000 años entra la segunda resurrección, no antes. Hay 2 resurrecciones, ¿no? Habría que investigarlo más a fondo. Ok, usted explíqueme, a ver ahora, vamos a escucharlo. Ok, la Biblia dice que, a ver si no me... A ver, discúlpeme si me equivoco. El salario ¿Del pecado? del pecado es la muerte. Ok, Ahí está. ese era el inicio de la plática, ¿no? Ahí está. Entonces, por Pero- así decirlo, usted, yo, Francisco, Belis, hasta la señora que va caminando ahí, que salió del Oxxo, todos somos pecadores. Y el pecado que lleva a la muerte, o sea que todos vamos a ir a la muerte. Aunque te Tarde o portes temprano. bien. Tarde o temprano. Entonces, cuando uno muere, la vida que llevó uno, el pecado queda pagado con la muerte. Otra vez la burra al trigo, profesor, acabándola de echar. A ver, profesor, un comentario. El salario del pecado es la muerte y el que se muere ya la hizo, ya pagó, ya está libre del pecado, profesor. ¿Qué le parece? Cambio. Pero es tomar dos ideas cruzadas de la Biblia. Desde el Génesis, el precio del pecado para Adán y Eva fue morir, pero no fue la liberación del pecado. Porque si fuese la liberación del pecado no tiene sentido Génesis 3.15, donde se establece la simiente de la redención, no tendría ningún sentido. No tiene ningún sentido de que la muerte fuere la paga del pecado, porque no tiene ningún sentido la Biblia, deja de tener sentido toda la Escritura. Es más, ni siquiera tiene sentido la existencia de la doctrina de los testigos de Jehová. Porque ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? Porque parece que lo único que plantean esta doctrina es ser parte de los 144.000 y se hace todo eso para ser parte de los 144.000. En fin, es más, ni ellos mismos saben que si ellos se mueren, cuando le hago las preguntas, le he hecho a varios testigos si ellos se mueren, si serían salvos o no, que tampoco lo saben. O sea, hasta ellos mismos contradicen este concepto que ellos mismos entienden. Ni siquiera saben si serán salvos, que Dios lo sabe. Si me mantuve firme y no lo sé. Entonces es absurdo todo el razonamiento que tienen, ¿no? Porque si yo cruzo las dos ideas, la idea de castigo de pecado, la muerte es el castigo de pecado, la paga del pecado de la muerte, correcto, pero no es la redención, porque redención en Romanos 6.7 es otro el concepto en otro contexto. Entonces no se pueden tomar dos ideas cruzadas de la Biblia a dos contextos diferentes, que es típico de la gente que no sabe de Biblia. Cambio. Pero es admirable, profesor, cómo ellos toman una frase aislada de la Biblia, hacen toda una doctrina de ello y sin darse cuenta que están contradiciendo los aspectos más básicos del pecado, del juicio eterno y todo esto, ¿no? Y por eso es interesante hablar con los testigos de Jehová, para que los hermanos en Cristo sepan qué es la teología que les han vendido a ellos. Está. Entonces, por así decirlo, usted, yo, Francisco, Belis, hasta la señora que va caminando ahí, que salió del Oxxo, todos somos pecadores. Y el pecado que lleva a la muerte, o sea que todos vamos a ir a la muerte. Aunque te portes bien. Tarde o temprano. Entonces cuando uno muere, la vida que llevó uno, el pecado queda pagado con la muerte. Pero ¿por qué dices eso? Que el pecado queda pagado. Si dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después, ven para acá, te voy a juzgar.
Entonces, ¿qué pagaste si te van a llamar a cuentas? Ahí No está. has pagado. Entonces empiezan los 1000 años del reinado de Jesucristo. Viene Armagedón, Jehová acaba con todas las personas inicuas, con ese sistema de cosas malvado de Satanás, y entonces empiezan los 1000 años, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo entiendo que resucitan los justos y luego empieza el milenio. ¿Y los injustos no? No, los injustos no. Ahí dice que sí. A ver, ¿dónde? Van 5:28. No, pero sí, los injustos también van a resucitar. Pero lo que yo he visto en el Apocalipsis es que los bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes y reyes. Ahí los buenos, ok. Ese es otro puntito. Luego pasan 1000 años y los otros muertos no tornan a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron sobre ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Y llegaron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que fueron terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los 1000 años. Entonces, ahí en la segunda, vi a los muertos grandes y pequeños, vengan para acá todos ustedes, y fueron juzgados según sus obras. Pero nunca dice después de los 1000 años. Léalo ahí, saque la Biblia. Es antes de los 1000 años. Ajá, no, Bueno, saque la Biblia y yo le muestro donde dice después de los 1000 años. dile ahora ahí para que traiga la Biblia, pero yo nunca le digo. Este es tu maletino, el mío. Porque, Yo he visto que dice antes, no dice después. Antes, yo lo he leído. bueno, vamos a ver ahorita. Porque esos planteamientos yo los escucho, Sí, pero no puedo avalarlos ajá, porque sin una lógica. fíjese, ahí cuando terminan los 1000 años, dice que Satanás se va a soltar otra vez, lo van a soltar otra vez. Ujú. Porque en esos 1000 años él estuvo amarrado, abismado, como lo quiera llamar. Entonces, en esos 1000 años, Jesús, ahora sí con su poder, hace que la humanidad se haga perfecta en esos 1000 años. Ya está perfecta. Y en esos 1000 años... Pero no del todo, todavía se le levanta una bola. Ah, claro, es que un imperfecto no quiere decir que no tenga destrucción. Ajá. Sí, estamos, ¿no? Porque Adán era perfecto, ¿y qué le pasó? Sí. ¿Verdad? Sí, Entonces, cuando la humanidad esté perfecta, se va a soltar a Satanás. Y dice, y muchos van a caer, ajá. ¿verdad? Y de esos ya no va a haber vuelta. Ok. Eso ya va a ser Dice muerte aquí. segunda, que le llama ahí. 20. Dice, y vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos y se les dio poder para juzgar. Y luego dice, sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano, y llegaron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, los buenos primero. Okay. Los demás muertos no llegaron a vivir, sino hasta que se terminaron los 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad. Yo no veo ningún inicuo resucitando al principio del milenio. A ver, muéstrame dónde resucitan los inicuos en el milenio, para que les den una chance. Ahí eso que usted leyó se refiere a un grupito que tuvo una primera resurrección. No, pero son los que van a reinar. Exactamente. Ustedes no van a reinar con Cristo. No. Pues está predicando el reino. Exactamente, pero los que van a reinar. ¿no? Óigame, no. Los que van a reinar es lo que usted leyó, ese grupito. Es un grupito seleccionado. No, pero mira, ahí dice que dan testimonio de Jesús. ¿Ustedes no están haciendo eso? Sí, pero ahí se refiere, es una responsabilidad más grande. No han matado testigos de Jehová a través de la historia. Sí. Y dice que los degollaron por dar el testimonio. Sí, pero no todos. Entonces, ¿por qué no entran? No, ahí habla de un grupito selecto. De 144. Ok, muéstreme a los inicuos resucitando en el milenio. Ahorita lo vamos a ver. Fíjese, usted lo que está hablando aquí estamos hablando de dos grupos. Bien amigos, 2 veces he formulado la pregunta, muéstreme a los inicuos resucitando al principio del milenio junto con los que van a reinar, a ver, para que los evalúen en el milenio y después al final los juzgues según lo que hicieron en el milenio. Bueno, eso es lo que les han dicho a ellos los americanos que hacen las revistas, pero no es lo que la Biblia dice. Reitero la pregunta para todo testigo que me esté oyendo, para si el señor Horacio Viegas, que me sigue tan asiduamente, puede contestar esta pregunta. ¿Dónde en la Biblia está el pasaje que nos enseña que los inicuos o los injustos, entre comillas, que así los tienen catalogados ellos, los que nunca conocieron, resucitan al principio del milenio y que los van a evaluar durante el milenio? Quedo a la espera de la respuesta, señores testigos de Jehová, si es que pueden darla. Si no, reconozcan que ustedes sostienen ideas que la Biblia no enseña. Ok, muéstreme a los inicuos resucitando en el milenio. Ahorita lo vamos a ver. Fíjese, usted lo que está hablando aquí estamos hablando de dos grupos. Sí, está bien claro. Los ungidos y los que van a llegar a la tierra. Exacto. Por eso hay que ver tanto antes y después, no nomás basarse en un solo versículo. Fíjese, dice aquí, como dijo usted el 5, los demás de los muertos no llegaron a vivir, sino hasta que se terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero dice, felices y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por los 1000 años. Aquí está hablando. ¿Quiénes son? De los que van al cielo, de los ungidos. Ok, unas preguntas. Unas preguntas. No está hablando de los que van a generar como habrá mucho hombre que va a estar establecido. Mira, te voy a conceder eso, pero te voy a hacer unas preguntas. Bienaventurado y santo. Tú no eres bienaventurado ni santo. Santo no me considero. ¿Y bienaventurado? Bienaventurado, sí. Ok. Por lo que ando haciendo. Y luego dice, cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Tú no vas a resucitar en la primera. No, pues sí, como se dijo ahorita hace rato, como dijimos, si no llegamos a morir y pasamos al nuevo mundo de Dios, pues ¿cómo resucitar si no morí? Más menos que muera. No, bueno, digamos, todos los testigos que están muertos no resucitan en la primera resurrección. No, va a ser de la segunda. Ok. Para agarrarles a ver cómo piensan ustedes. Ok, sobre estos de la primera, la muerte segunda no tiene autoridad. Sobre los testigos, la muerte segunda sí tiene autoridad. Sí. Bien, mis amigos, en este punto voy a pedir la opinión del pastor John Paul de Calvary Chapel de Montebello, California. Pastor John, ¿cómo la ves? Los testigos de Jehová son de la segunda resurrección, por lo tanto no son bienaventurados ni santos, y la muerte segunda sí tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál sería tu comentario?
Bueno, mira, el problema, no sé si tú conoces lo que es una estopa. En Venezuela se utiliza una tela que todos los hilos están todos mezclados ahí de una manera que no puedes desenredar, y se llama estopa. Se utiliza para poder pulir los carros y ellos están enredados como una estopa, porque aquí hay un problema. Date cuenta, primero no reconocen ese pasaje, luego cuando lo reconocen tienen una salida para decir que bueno, se refiere a algo diferente, pero ahora cuando tú los acabas de arrinconar diciendo bueno, entonces según su comentario el testigo de Jehová le corresponde la segunda muerte, y si es que recuerdo correctamente así fue que el hombre respondió, dijo que sí, y no se van a dar cuenta que ahora lo vas a tener que corroborar con que la segunda muerte es ser arrojados en el lago de fuego. Bueno, aquel que comete el error de aceptar la doctrina humana por encima de la enseñanza de Dios y su palabra, siempre va a caer en esto, porque como ninguna doctrina bíblica se basa en una escritura solamente, sino se basa en un compendio desde el Génesis hasta el libro de Revelación, entonces toda doctrina humana siempre va a fallar, y ahí vamos a verlos en su falla. Cambio. Por cierto, Gamaliel, y cosa que nadie más había participado, estaba viendo que en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, nos habla del espíritu que Dios nos da, que no es un espíritu de temor o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí tú te das cuenta que el espíritu que estas personas tienen no es dado por Dios, porque viven en todo momento con un miedo, el miedo que se les descubra dentro de la organización que están perdiendo fe en sus doctrinas, cosa que sería lo lógico porque son doctrinas de hombres. Tienen miedo a estudiar cualquier material que tú les des, tienen miedo a conversar contigo de uno en uno, y no de dos en dos, por supuesto, porque eso siempre lo hacen, pero uno en uno, y tienen miedo a traer estas preguntas a sus líderes porque saben el problema en el que se van a meter. Así que ellos viven con un espíritu de temor, y que la Escritura dice con toda claridad no es el espíritu dado por Dios. Romanos también lo dice en el capítulo 8, que el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de esclavitud. Ellos están esclavizados al Watchtower. El espíritu que Dios nos da permite que llamemos a Dios Padre, y en ese espíritu que llamamos a Dios Padre tenemos libertad, cosa que ellos no tienen. Cambio. Amén, pastor. Somos libres para escudriñar las Escrituras. A ver, profesor Rodrigo, ¿qué opinas de esta falta de base bíblica para la doctrina de los testigos? Y sin embargo ellos se sostienen. ¿Qué sucede en la mente de un testigo de Jehová que, aunque él no tiene textos para sostener lo que le enseñaron, él sigue aferrado a su doctrina? Hablando con un anciano y planteando y haciéndole un cuestionamiento al por qué había aceptado planteamientos que no están en la Biblia, que él se sentía cómodo aceptándolo así, y él simplemente resumía que él los había creído así, que él los aceptaba así, y que así le parecían bien, y que él no iba a cambiar lo que ya él había aceptado. O sea, un testigo de Jehová no es una persona interesada en buscar la verdad, Pastor Gamaliel. Un testigo de Jehová es una persona interesada en estar en un determinado grupo, donde las ideas le queden bien a él, se sienta cómodo, y sienta cómodo con las personas que están ahí. Es una mera religión nada más, ¿no? Pero no, por lo menos en la Biblia aparenta, lo que la gente no entiende es que el testigo aparenta un cierto conocimiento de la Biblia, una persona muy conocedora de la Biblia, pero en realidad no es conocedora de la Biblia. El testigo de Jehová es una persona conocedora de la doctrina del testigo de Jehová. O sea, el testigo de Jehová es una persona que se califica como una persona conocedora de una determinada religión, pero que no tiene nada que ver con el cristianismo ni con la Biblia, sino que la Biblia es un elemento auxiliar, un elemento de soporte para la doctrina que le indica creer el ente que rige el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces, no es personal. Lo que pasa es que si la gente por ahí que tiene contacto con ellos no analizan claramente lo que ellos están escuchando, porque se quedan encerrados detrás del planteamiento del versículo, no se les hace leer el versículo, y bueno, eso es normal. Pero básicamente, Pastor Gamaliel, lo ridículo es porque ellos quieren tener un lugar donde ellos se sientan cómodos.
y donde ellos se jacten del exclusivismo de Dios, con ellos como la única religión verdadera. Y bueno, todo el argumento que ellos tienen encierra lo mismo, ¿no? No están interesados en la verdad. Cambio. Ojalá que estos videos sirvan para abrirle la mente, o por lo menos la inquietud en la mente, en el corazón del testigo de Jehová que nos esté escuchando, y escuchando la interpretación sana, contextualizada de los versos, ¿no? Seguimos. Bienaventurado y santo. Tú no eres bienaventurado ni santo. Santo no me considero. ¿Y bienaventurado? Bienaventurado, sí. Ok. Por lo que ando haciendo. Y luego dice: cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Tú no vas a resucitar en la primera. No, pues sí, como se dijo ahorita hace rato, como dijimos, si no llegamos a morir y pasamos al nuevo mundo de Dios, pues ¿cómo resucitar si no morí? Más no es que muera. No, bueno, digamos, todos los testigos que están muertos no resucitan en la primera resurrección. No, va a ser de la segunda. Ok. Para agarrarles a ver cómo piensan ustedes. Ok, sobre estos de la primera, la muerte segunda no tiene autoridad. Sobre los testigos, la muerte segunda sí tiene autoridad. Sí. ¿De qué manera? En que, por ejemplo, vamos a llegar en ese tiempo de juicio, de los 1000 años, porque ese tiempo va a ser de juicio. Pero ese es otro problema. Ajá. El juicio no lo veo durante el milenio, el juicio lo veo al final. Se lo leo. Va a ser durante el milenio. Bueno, se lo leo. Pasaron los 1000 años. Se suelta Satanás y matan a los rebeldes. Y eso va a ser después del milenio. Y vi un gran trono blanco. Ok, es después del milenio. Sí. Y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los rollos, pero se abrió otro rollo, ese rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos. Ahí está. Aquí hay una nota, una pregunta. Aquí no dice que son juzgados por lo que hicieron en el milenio, sino por lo que estaba escrito en los libros. Esos libros, para mí, ya están escritos. Pues sí, pues no los vemos, porque van a salir después. No es esta Biblia. Entonces, va a ser, claro. Va a ser otro rollo. Claro, pero si el juicio final empieza después del milenio, ¿usted por qué dice que en el milenio ya está el juicio? Desde antes va a empezar. Muéstrame eso. Cuando empiece ese milenio, vamos a estar imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? Los que resuciten vamos a ser imperfectos. ¿Por qué? Pues, ¿que no serán como los ángeles? No. Todo el que resucita no es como los ángeles. ¿No dijo el Señor eso? Lo que usted me leyó hace ratito es un grupito. Y ese grupito sí va a ser como los ángeles. Un grupito de 144. A ver. Usted dice que la gente resucita imperfecta. Sí. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que yo he leído en la primera de Corintios: se siembra en flaqueza, se levanta en gloria; se siembra en así, se levanta con fuerza; se siembra débil, se levanta glorioso. ¿Dónde está la imperfección en la resurrección? Bueno, mucho de lo que dijo el apóstol Pablo era para los cristianos ungidos, de los que habla Revelación, que dice: hay un grupo de 144,000 que van a reinar junto con Cristo. Y esa parte, y vi otra gran muchedumbre, dice, que va a pasar el Armagedón vivo. Que son esos sí, grupos. pero entonces aquí hay muchos temas sobre la mesa, ¿no? Porque Es que está extenso. sí, está pero extenso. no me ha mostrado donde hay una resurrección de imperfección. ¿Dónde está eso? A mí me gustaría investigar más a fondo ese detalle. Profesor Rodrigo, esto es el colmo. Ahora la sociedad Watchtower se inventa una resurrección de gente imperfecta. Me gustaría saber, y esto va para todos los testigos de Jehová que nos escuchan, que nos muestren un solo pasaje de la Biblia
donde el día de la resurrección la gente va a resucitar imperfecta. A ver, profesor, comenta al respecto. Tengo que investigar esto, tengo que ver más esto. Eso acusa a dos golpes, como es un populismo chileno que se utiliza, acusa a dos golpes. Golpe número uno, que él ya se dio cuenta que tiene un error bíblico, y como se da cuenta que tiene un error bíblico, tiene que escapar bajo la frase enseñada de que son cosas que le tengo que investigar. Punto número dos, no puede dar ningún argumento a la pregunta que se le está pidiendo. Entonces ahí están los dos golpes acusados. Como ya el testigo de Jehová se ha encontrado aludido por el conocimiento y por las preguntas y por el cuestionamiento, su último recurso es simplemente escapar. Como ve, no le interesa aprender, sino que se escapa de una simple frase enseñada, entrenada, que cuando ya se ve envuelto en estas preguntas que no pueda responder, cosa que investigar. Es una pregunta simple, es una pregunta sencilla la que se introduce al final, donde simplemente decir no, la Biblia no muestra eso. Una respuesta legítima de alguien que sabe Biblia dice eso no sale. No puede investigar algo porque la frase investigar es decir, que necesito saber dónde está la Biblia, pero no puede ir a investigar algo que no existe en la Biblia. Porque si la doctrina fuese clara, esa pregunta tendría que ser respondida por la Biblia. Si la enseñanza fuese bíblica y estuviese solventada por la Biblia, ese argumento debería ya estar sustentado por la misma Biblia y tendría que haberla respondido, porque son preguntas de quiebre que se hacen. Una persona me dijo que nosotros nos gustan burlarnos de la ignorancia de los testigos de Jehová. Primero, sí es ignorancia, pero no nos burlamos. Lo que estamos haciendo es simplemente, ni siquiera es avergonzar a los testigos, como un testigo me dijo que nosotros avergonzábamos a los testigos de su falta de conocimiento. No, simplemente estamos haciendo que la gente se dé cuenta, que los testigos se den cuenta y que las personas que estén escuchando estos audios se den cuenta de que es una simple filosofía humana sin fundamento, una teología aislada de la Biblia, nada más y nada menos que eso. Cambio. Qué bueno que comentaste, profesor, porque sí, a mí también me han llovido correos que si me quiero burlar de ellos, que si me quiero exaltar a mí mismo con el conocimiento de la Biblia que tenemos. No se trata de eso, se trata de exponer al público que la sociedad Watchtower los ha engañado, que estos norteamericanos que les dictan la doctrina, primero los han maniatado, es decir, les amarran las manos, pues, porque el testigo no puede cuestionar. Desde que entran a la secta, se les dice que ellos no pueden interpretar la Biblia. Es decir, la mente del testigo no está para investigar, profesor, por sí mismo. Es una persona maniatada, ¿no? Déjeme investigar, es más bien como escapar, como bien lo dijiste, y también probablemente vayan a formularle preguntas a sus superiores, pero preguntas que no tienen solución porque no existe en la Biblia esa tal resurrección imperfecta.